Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este martes 17 de febrero. Yaguaruguataina, este segundo mes del año 2026. Y la palabra del Señor la tomamos de la carta que escribe Santiago a los cristianos. Queridos hermanos, feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentador por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado, y este, una vez cometido, engendra la muerte. No se engañen, queridos hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Queridos amigos, quiere que nosotros seamos la primicia de su creación. Que todo verdaderamente nos sintamos realizados, planificados en nuestra propia existencia. Eso quiere decir que nos sintamos planificados, plenos, realizados. Bueno, pero atención, algunas veces ya ande viendo y realizar a nuestro objetivo. Pero entonces nos dice, atención, que ya veñan de yarare, ya no tentaya a bebé, ya doy a bebé la gracia que él ya le ha donado. Operar con la palabra de Dios y que Dios hace llover, dice, sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos, ¿entienden? Hace salir el sol para todos, para el bueno y para el malo. Entonces quiere decir que peñan de yara gracia, o inañan de abetebe siempre. El reino de Dios está cerca, quiere decir que el reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros. Ñandela ya decidía, ñandela ya yepoya y anaja ya jecana peñan de yara gracia, para que se haga realidad en medio de nuestra comunidad. Entonces, por eso, queridos amigos, eso que dicen, no, ñande yara hoy la ñaña en die, ñande yara nacer en de Siria, ñande yara no penaya ser. Queridos amigos, no es eso, sino que somos nosotros que como comunidad, por nuestro egoísmo, en lugar de organizarnos y mirar la realización y la planificación de la comunidad, ya mañana ñande apunúa. Entonces somos egoístas. Entonces, ya me erangüela, ya de la pisabe lo que le corresponde y vivamos en la justicia, en la honestidad, etcétera, etcétera. Y ande hoy la yajeca, el mal, añande la yaguerúa, entonces, la desgracia para la comunidad. Así que ya esa pe, ya mañana que cuague, jina peñan de yara, o me emas añande entero, hombre. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar el corazón y vivir de acuerdo a sus designios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.